8 vamos a arrancar nuestro tema de hoy. Levítico capítulo 8, versículo 1 al 3. Vamos a estar leyendo con la ayuda del Señor. Levítico capítulo 8, verso 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación y los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Amén. La semana pasada comenzamos el tema de la consagración de los sacerdotes y tuvimos que hacer una pausa en el tema porque hay muchos elementos importantes de estudiar ahí. Por lo menos en ese pasaje aparecen 5 etapas de parte de la ceremonia que se celebraba de consagración. 1, el pueblo se reunía, el pueblo y los líderes de la congregación de Israel se reunían a la puerta del tabernáculo para celebrar esta ceremonia. En esa ceremonia se vestían a los sacerdotes, eso lo vimos, pero dijimos que había un lavamiento antes de vestirlos. Entonces hablamos de los lavamientos la semana pasada. Hablamos de las vestiduras, fíjese, hablamos de las vestiduras. Esas eran 3 etapas de la ceremonia: la reunión, el lavamiento, las vestiduras sacerdotales. Y nos quedamos con 2 elementos que no pudimos ver, que son los que vamos a ver hoy: la unción sacerdotal, porque había que ungirlos a Aarón y a sus hijos, había que ungirlos. Además, había que ofrecer sacrificios a Dios. Y va a ver usted que entre los sacrificios para esa gran ceremonia eran 3 diferentes sacrificios los que se hacían. Y por último, aparecía ahí que había una canastilla con pan sin levadura. ¿Qué significan cada uno de esos elementos? Eso es lo que vamos a ver esta noche con la ayuda del Señor. Y por supuesto recordarle que allá eran sacerdotes investidos del orden aarónico. Hoy somos nosotros los que somos investidos como sacerdotes de Dios, porque la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes para el Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces introduzcámonos a esta segunda etapa de la ceremonia sacerdotal y acompáñenme a Levítico capítulo 8, verso 10 al 12. Y vamos a arrancar con la parte de la unción sacerdotal. ¿Cómo se llevaba a cabo esa unción, ese acto? Levítico capítulo 8, verso 10 al 12 dice: y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Verso 12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Vaya. Quiero recordarle que todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que habría de venir. Por lo tanto, los ungimientos que se daban aquí solo tenían un significado espiritual que hoy
no nos ha pedido el Señor que unjamos con aceite ni el altar, ni las puertas, ni las sillas. Allá se ungió el tabernáculo, se ungió el altar, la fuente y muchos utensilios, como para dejar claro que esos elementos y esos utensilios eran apartados exclusivamente para el uso santo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Para eso era lo que simbolizaba y significaba. Y eso es exactamente igual hoy. Todas las cosas que están dentro de la iglesia del Señor son utilizados únicamente para las cosas del Señor. No lo ungimos con aceite. Usamos el significado, ¿sí? Usamos el símbolo. Allá se ungió con aceite, aquí se apartan para el uso santo. Y esa es la razón, quiero aprovecharlo de una sola vez, quiero aprovechar para que usted y yo estemos de acuerdo en esto. Si todos los utensilios que se usan en la obra del Señor son santos, debemos utilizarlos de manera adecuada. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Una guitarra, un piano, un micrófono, una silla son utilizados para la congregación de los santos, para adorar y para exaltar al Señor. Esa es la razón por la que un piano no sale de aquí para ir a festejar cualquier otra cosa que no sea la búsqueda del Dios de los cielos. ¿Sí me estoy dando a entender? Esa es la razón por la que las sillas no deben de aparecer en alguna fiesta de algún hermano. Aleluya. Esa es la razón por la que si un día me dice, hermano, ¿y me puede prestar las sillas para ir? Le voy a tener que decir, hermano, hasta en inglés se lo voy a decir. Sorry, no puedo, porque son exclusivas para el uso de las cosas santas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es importante que usted y yo lo sepamos y estemos de acuerdo, porque fueron apartados para eso. Fueron apartados para el uso del Señor. Una vez que fue apartado eso, ya no se debe de ocupar para otra cosa. Lo mismo era con el sacerdote. El sacerdote, después de haber ungido el altar, no es que usted y yo, hermano, nos postremos delante del altar. Este no es el altar. El altar espiritual es la presencia del Dios vivo y verdadero. Ese es el altar que usted y yo debemos de buscar. No significa que vamos a postrarnos delante de la silla porque es santa. No. Fue apartado para el uso santo nada más. ¿Sí? Ahora, en el caso del sacerdote, es importante que notemos algo. La unción del sumo sacerdote servía para representar que sobre esa vida iba a estar la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Iba a servir esa llenura para la edificación del pueblo de Dios, para la edificación de los hijos del Señor. Representaba la llenura del Espíritu. Usted recuerda que en el Antiguo Testamento no había llenura del Espíritu en el sentido de que el Espíritu moraba dentro. En el Antiguo Testamento el Espíritu descendía de vez en cuando sobre alguien, pero se iba porque no había venido la etapa en que el Espíritu de Dios morara dentro de las personas. Eso vino hasta que Cristo vino a la tierra. Y cuando Él cumplió su sacrificio, Él les dijo a los discípulos, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose, dice la Biblia, al Espíritu Santo que habría de venir. Entonces note, por favor, leamos un pasaje más, por favor, en Primera de Juan capítulo 2 verso 27. Un sumo sacerdote sin la unción de Dios
no era nada. Como hoy en día un ministro de Dios sin la unción de Dios, perdón la expresión, ¿verdad?, pero no va a servir para nada. Necesita la unción del Señor. Ahora, los hijos de Dios también necesitamos la unción de Dios. Primera de Juan 2:27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis, está hablándole a los discípulos, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced ¿en qué dice, hermano? En Él. Quiero aclarar muy bien este pasaje porque también podría malinterpretarse. Es decir, alguien podría decir: bueno, si yo tengo la unción de Dios, entonces no necesito que nadie me enseñe. Porque la Biblia dice que la unción del Señor traerá enseñanza a la vida de una persona. Y de hecho la Biblia lo dice. El Espíritu Santo, cuando Cristo se fue, dice: y el Espíritu Santo que vendrá os guiará a toda verdad. ¿Y a dónde más? Y a toda justicia. Quiere decir que una de las funciones del Espíritu Santo es enseñar a nuestra vida. Pero ¿enseñar qué? ¿Qué es lo que va a enseñar? Va a enseñar las verdades que están escritas en la palabra. Lo que no está en la palabra, no me diga que se lo enseñó el Espíritu, porque no puede ser. Porque el Espíritu no le va a enseñar lo que no está en la palabra. Dios es un Dios ordenado. ¿Cuántos dicen amén? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están seriamente apegados en uno solo y respaldan lo que ellos dejaron escrito, porque recuerde que fue el Espíritu Santo el que inspiró a los santos hombres de Dios para que escribieran las sagradas escrituras. Entonces, si Él inspiró la palabra, ¿por qué va a enseñar algo que no está en la palabra? Aleluya. Entonces es importante eso, porque de repente puede salir alguien: mira, hermano, a mí el Espíritu me habló y me dijo que hiciera esto, esto y esto, pero está en la palabra. ¿Dónde lo encuentro en la Biblia? Ah, no, pero es que a mí me habló Dios. Sí, pero ¿y dónde está en la Biblia? Aleluya. Si no está en la Biblia, tenga cuidado, porque el Espíritu Santo no va a enseñarle nada que no esté en la palabra del Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Eso podría servir inclusive para decir: bueno, si a mí el Espíritu de Dios me enseña, entonces no necesito maestros que me enseñen, ni pastores que me enseñen. ¿Estaría dentro del orden? No, porque no es bíblico. Allá en el libro de Cantares hay una doncella, ahí la busca. Y esta es otra tarea, ya le dejé una el domingo, pero esa es otra tarea. En el libro de Cantares hay una doncella que pregunta: Señor, ¿y dónde tú cesteas? ¿Dónde tú descansas? Le dice la doncella preguntándole a Dios, porque yo quiero estar donde tú estás, porque yo no quiero andar con las otras ovejas, yo quiero ir directamente contigo, Señor. Y entonces el Señor le dice: amada, si tú no lo sabes, entonces pregúntale a los pastores y a los que tienen rebaño con los pastores. Pregúntales a ellos dónde debes de caminar. En otras palabras, ¿ha visto usted cristianos que quieren ir directamente hasta el Señor, pasándose toda autoridad? Aleluya. Pasándose todo pastor, todo maestro, todo líder. Es que yo no necesito, yo puedo ir con el Señor. Sí
y no. Sí, porque tenemos libre acceso al Señor. Dice, entremos confiadamente al trono de su gracia para encontrar el oportuno socorro para nuestra vida. Pero eso quiere decir que no debemos congregarnos. Eso quiere decir que no debemos de tener ministros que nos atiendan. Eso quiere decir que no debemos caminar junto con las otras ovejas del rebaño. Y Cantares, el Señor le dice, si tú no lo sabes, si no sabes, entonces ve a los rebaños de los pastores y ahí te van a enseñar cuál es el camino. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero sigamos un poquito más. La unción entonces. La unción es símbolo de la llenura del Espíritu Santo. Es símbolo de que esa llenura nos va a enseñar y nos va a capacitar con su Espíritu. Pero Juan capítulo 3, versículo 34 nos dice que el Espíritu de Dios lo da sin medida, fíjese. Eso quiere decir que la llenura es grande, la que Dios tiene para nuestra vida. Es una llenura grande. Juan capítulo 3, verso 34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Note por favor esto. Aquí está hablando del Padre, del Hijo, y ahí están los tres. En el verso 34 están los tres. Porque el que Dios envió, ese es el Padre, las palabras de Dios habla. El Hijo habla de las palabras de Dios. Pues Dios no da el Espíritu. Aquí está el tercero. Dice, pues Dios no da el Espíritu por medida, como dando a entender que Dios no se limita para dar la porción del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Ahora, ¿cuán importante es tener la llenura del Espíritu Santo hoy en día? ¿Cuán importante es? Sumamente importante. ¿Por qué? Porque el Espíritu simboliza el espíritu de poder, espíritu de guianza, espíritu de verdad. El Espíritu es el que se encarga de guiarnos en el camino. Mire, hermano, si nosotros no tuviéramos al Espíritu de Dios como guía, mire, de seguro terminaríamos en un lugar equivocado en nuestra vida. Porque Él es el que conoce el camino. El Espíritu conoce el camino y nos va guiando. Ese es el camino. Ese es el camino. Por eso cuando pecamos o hacemos algo mal, el Espíritu nos redarguye, nos hace sentir mal, nos hace sentir incómodos. ¿Para qué? Para que volvamos al camino. El Espíritu hace un trabajo pero maravilloso en la vida del creyente. Ahora, por eso es que el sacerdote en el Antiguo Testamento necesitaba la unción de Dios. Los ministros de este tiempo necesitan la unción de Dios. Pero ¿quiénes más necesitan la unción? ¿Será que usted necesita la unción de Dios, hermano? Claro que la necesita. Por supuesto que la necesita. Necesitamos ser llenos. El apóstol Pablo, entendiendo la importancia de la llenura del Espíritu, dice en Efesios 5:18, dice, no os embriaguéis con vino. Oiga, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice, hermano? Sed llenos del Espíritu Santo, del Espíritu. Toque al que logre alcanzar, por favor. Tóquelo. Pero no solo lo puye, no solo lo empuje, no, tóquelo así, mira, así con gracia, con gracia. Hermano, hermana, necesitas del Espíritu Santo. Dígaselo, no lo va a regañar. Y se le queda viendo así como, no se le ven los dientes por eso, pero aleluya. ¿Cuántos creen que necesitamos la llenura del Espíritu Santo? Hermano, todos, sin excepción, todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Por eso Pablo aporta esta gran verdad, este gran consejo para el creyente, hermano. No nos embriaguemos con vino. En otras palabras, mire, no
no nos desviemos del camino. No, no perdamos nuestro tiempo en cosas que no nos edifican, en cosas que no nos bendicen, en cosas que no nos llenan. No perdamos el tiempo en eso. Antes bien, seamos llenos, es decir, busquemos la llenura del Espíritu Santo, para que al igual que el sacerdote del Antiguo Testamento, al igual que los ministros del Nuevo Testamento y al igual que la iglesia del Nuevo Testamento necesita el Espíritu Santo, usted y yo no perdamos el tiempo en otras cosas, sino que le pidamos a él: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Veamos un poquito más. Entonces, cerremos este punto. La importancia de la llenura del Espíritu. Por eso es, fíjese que ungían allá en el Antiguo Testamento, ungían el altar y esto, pero sobre el sacerdote derramaban, hermano, cantidad de aceite para que llegara hasta el borde de las vestiduras. Pero ojo, eso era en el Antiguo Testamento. Ahora no se unge con aceite así a los ministros. ¿Por qué? Porque eso era figura. Aquello era figura. ¿Qué es lo verdadero? La llenura del Espíritu. Eso es lo verdadero. Entonces cuidado con quedarnos con las figuras, y lo verdadero lo hacemos a un lado. Bueno, sigamos un poquito más. Veamos otro punto. Veamos el punto de los sacrificios de la consagración. Para esto vamos a leer nuevamente Levítico capítulo 8 y voy a leer el verso 14 y 15. Le dije al principio que los sacrificios de la consagración eran tres tipos de sacrificios. El primero es este que vamos a ver, y es el becerro de la expiación. Y dice, Levítico 8, versos 14 y 15, dice: luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó, oiga, para reconciliar sobre él. Esta parte es importante. ¿Para qué servía el primer sacrificio? El primer sacrificio sirvió para reconciliar a los sacerdotes con Dios. Oiga esto: para reconciliar a los sacerdotes con Dios. En otras palabras, el becerro de la expiación era para pagar la deuda de los pecados de los que iban a ministrar. Eso nos habla, hermano, de la importancia de que cuando servimos al Señor debemos de haber sido ministrados por Dios, y que todo pecado sea lavado en la preciosa sangre de Jesucristo. Quiero aclarar un detalle interesante. Los tres sacrificios que vamos a ver, los tres señalaban al mismo sacrificio, que es Cristo. Eran por diferentes razones los tres, pero Cristo cumplió en su sacrificio, cumplió todas las etapas de los sacrificios. En Cristo nosotros hemos sido lavados por su sangre preciosa, y todo pecado fue lanzado al fondo de la mar. Fuimos perdonados por la preciosa sangre de Jesús. Ahora, es interesante esto, porque aquel que quería oficiar en la presencia de Dios tenía que ir reconciliado con Dios. Usted se imagina un sacerdote ofreciendo sacrificios en pecado. Allá en el Antiguo Testamento caían muertos de inmediato, caían muertos. ¿Por qué? Porque no podía entrar a la presencia de Dios alguien que estaba en pecado. Tenía que ser reconciliado.
y para eso sirvió el becerro. Ahora, déjenme hacerle una pregunta. Usted y yo somos sacerdotes de Dios, ¿verdad? Cuando usted y yo levantamos nuestras manos, debemos ser hallados inocentes delante de Dios. Debemos ser hallados justificados por Dios. Es decir, haber sido declarados justos por Él, porque Él pagó el precio de nuestra vida. Es importante, cuando usted y yo levantemos nuestras manos, asegurémonos. Es hasta, ¿qué le puedo decir, hermano? Es hasta importante entender que antes de cantar, antes de buscar al Señor, antes de decirle: Señor, te adoro, mire, póngase a cuentas primero, si es necesario. Si es necesario, parte de la primera parte de su oración, cuando va a cantar, cuando va a ministrar, cuando va a servir, es ponerse a cuentas. Decirle: Señor, aquí vengo delante de ti, vengo a servirte, pero primero vengo a sacar a luz todo lo que tengo adentro. Aleluya. ¿Será importante eso? Claro que es importante, porque no se expone delante de Dios estando mal. Diríamos que lo poco que nos puede suceder, no caemos muertos como aquellos caían muertos. Pero ¿sabe qué puede suceder? Que su oración no sea escuchada, que sus manos levantadas le sean a Dios deshonrosas, que su canto no le agrade al Señor. Y diga: no, a este no lo quiero oír. Ciérrenle el pico a este. No, eso no lo va a hacer el Señor, ¿verdad? No le va a agradar. Por eso es importante ponerse a cuenta primero. Decirle: Señor, tú fuiste mi sacrificio de expiación, Señor. Perdóname, vengo delante de ti, vengo a pedirte perdón. A saber si cuando venía de la casa se peleó con el que venía a la par. Aleluya. O me va a dejar mentir que alguna vez ha venido peleado de la iglesia a la iglesia. ¿O no es cierto, hermano? A veces sucede. En el camino viene uno peleado. Es que vos mucho te tardás, voy a llegar tarde al privilegio. Y pues sí, pero como vos no me ayudás con los niños y con esto, y viene la pelea, pues. Y se agarra, pues casi. ¿Verdad, pastor? Que por eso le digo yo que mejor nos quedemos en la casa. ¿Y de qué le sirve quedarse en la casa? Pero es mejor a venir peleado. Usted venga peleado, aquí lo va a arreglar Dios. Dele un aplauso al Señor, si se anima. Usted véngase como venga. Si se viene peleado, véngase peleado. Aquí el Espíritu del Señor le va a redarguir. El Espíritu del Señor te va a decir, levante las manos, hermano, y usted va para arriba y se acuerda. El Espíritu le dice: y vas a levantar la mano. Entonces tiene la oportunidad uno de ponerse a cuentas, porque lo redarguyen para eso, hermano. No, si el Señor no te redarguye para avergonzarte. El Señor no te redarguye, no te hace sentir mal para avergonzarte. No, te redarguye para que te pongas a cuentas, para que aclares tu situación con el Señor. Entonces, mire, pues, el primer sacrificio que hicieron para consagrar al sacerdote era el sacrificio de la expiación, el perdón de los pecados. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 18, el apóstol Pablo lo reconoce, como ministro reconoce que han sido llamados al ministerio, pero antes lo tuvieron que reconciliar a él también. Segunda de Corintios 5, 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos, ¿qué dice, hermano? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, no puedo ser ministro de la reconciliación si yo no estoy reconciliado con Dios. Por eso el primer sacrificio
para consagrar a los sacerdotes era ponerlos a cuentas. Era el becerro de la expiación. Con eso limpiaban el pecado de los sacerdotes. Usted que es hijo de Dios y viene a cantar y viene a adorar y viene a leer la palabra o viene a servir, asegúrese que el Señor aplique su sangre sobre todo pecado de nuestra vida y así podamos presentar sacrificios agradables al Dios de los cielos. Amén, hermano. Segundo sacrificio. Levíticos 8, verso 18. Este es el segundo. El primero es el becerro de la expiación. Levíticos 8, 18 dice: después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Se me escapó en el primero y en todos los sacrificios. Dentro de la ceremonia había algo especial. El sacerdote Aarón y los hijos tenían que poner la mano sobre la cabeza del becerro de la expiación, del carnero del holocausto. Tenía que poner su mano. En el caso de la expiación era para identificarse. El becerro va a llevar todos mis pecados. Eso simbolizaba. Todos los pecados caían sobre el becerro que iba a ser sacrificado. En el caso del carnero, que era el holocausto, la palabra holocausto significa que era todo consumido y quemado. Y la ofrenda de holocausto servía exclusivamente para darle al Señor la gloria y la honra. Para eso servía el holocausto. El sacrificio, los otros sacrificios podían servir para otra cosa, para perdón de pecados y esto, pero el holocausto no. Los holocaustos en la Biblia era que el sacrificio era quemado totalmente hasta que quedaban cenizas. ¿Y sabe para qué era eso? Para darle al Señor la gloria y la honra, porque solo Él merece la honra, la gloria y la alabanza para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces note por favor, el segundo sacrificio simbolizaba el sacrificio de honra y de gloria al Señor. Un sacerdote tiene que aprender a darle honra y gloria al Señor. Qué lamentable es, hermano, que muchas veces en nuestras oraciones solo somos pide y pide y pide y pide y pide. Y se nos olvida que somos sacerdotes de Dios y que no debemos estar solo pidiendo, que debemos ofrecerle al Señor sacrificios de alabanza, frutos de labios. Ya lo vamos a leer el texto. Frutos de labios que glorifiquen su nombre. El sacrificio de honra y gloria era importante. Para nosotros también es importante, porque Isaías dice que usted y yo fuimos creados. ¿Para qué fuimos creados? Para la alabanza de la gloria del Señor. Para eso fuimos creados. Entonces el segundo sacrificio tenía que ver con darle al Señor la gloria y la honra. Leamos por favor, vaya a Hebreos. Voy a saltarme aquí un pasaje para que me alcance bien el tiempo. Hebreos 13, versículo 15. Hebreos 13, 15 dice. Aquí estamos ya en el Nuevo Testamento y miren lo que tenemos que hacer. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Esa es la razón por la que usted oye de vez en cuando decir al director o a mí como pastor, decirle: hermano, abra sus labios. O sea, ¿ha oído usted esa expresión? Abra sus labios. ¿Por qué? Porque esa es la forma de sacrificar alabanza y frutos de labios que glorifiquen
el nombre del Señor. Esa es la forma. Hoy no traemos un sacrificio. Hoy usted y yo somos el sacrificio. Por eso Pablo dice en Romanos allá capítulo 12, me parece, ofrezcamos al Señor, hermano, que nosotros nos presentemos como un culto racional al Dios de los cielos. Que nos ofrezcamos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Ese es el holocausto. Ese es el holocausto. Cuando usted y yo venimos con un corazón sincero para decirle: Señor, aquí está mi vida y mi vida te pertenece, Señor. Yo entrego mi vida a ti. Señor, pero tengo sueños. Sí, Señor, pero tú eres primero. Tú eres primero, Señor. Entonces note por favor que en el Nuevo Testamento debe de haber sacrificios y debe de haber holocausto. El holocausto es el sacrificio agradable delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Cuando usted viene a la casa del Señor, ¿le canta a Dios con todo el corazón? Aleluya. Cuando usted viene a la casa del Señor, se preocupa por presentarse delante de Dios santo, limpio, para presentarse, para exaltarle y darle gloria al Señor, porque debemos preocuparnos en eso. Debemos atender a Dios porque somos sacerdotes del Dios Altísimo. Amén, amados. Bueno, sigamos un poquito más. Vamos al tercero. Levíticos 8, 22 al 23. Le dije que eran 3 sacrificios. El primero es el becerro de la expiación. Ese es por el pecado. El segundo es el carnero del holocausto. Ese es para darle gloria y honra al Señor. Pero había un tercero. Y el tercero servía para la consagración. El sacrificio de la consagración. Dice Levítico 8, verso 22 al 23. Dice: después hizo que trajesen el otro carnero, el carnero de las consagraciones. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló, y tomó Moisés la sangre. Ojo con esto. Y puso la sangre sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de la mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Mire, hermano, ¿qué tiene que ver eso, va? ¿Cuál era la razón de ponerle sangre? Porque era sangre. El segundo carnero, y servía para la consagración, para la santificación. Y le ponían sangre en la oreja derecha, en el pulgar derecho de la mano derecha y en el pulgar del pie derecho. Ahí le ponían sangre. ¿Para qué? ¿Qué significa eso? La oreja, en el lóbulo derecho, para poder oír la voz de Dios. Porque recuerde usted que el sacerdote tenía que oír la voz de Dios para poder traer palabra al pueblo de Dios. Entonces tenía que su oído derecho. La parte derecha siempre ha sido en la Biblia la parte de la bendición. La parte de la bendición. Por eso levantaban la mano derecha en señal de bendición. Entonces note, le ponían sangre en la oreja derecha para que aprendiera o tuviera la capacidad de oír la voz de Dios. Le ponían sangre en el dedo pulgar de la mano derecha para que sus obras fueran buenas conforme a la ley de Dios. Y le ponían sangre en el dedo del pie derecho para que sus pies se mantuvieran
justo en el camino del Dios eterno. Por eso le ponían sangre ahí, para que su caminar, su obrar y su oír fuera único y exclusivo para Dios. Ahora, ¿ha cambiado eso hoy en la actualidad? No, hermano. ¿A quién quiere Dios que nosotros oigamos? ¿Que oigamos al mundo? ¿Que oigamos al diablo? ¿O que oigamos su voz? ¿Qué dice la Biblia acerca de las ovejas? Mis ovejas oyen ¿qué? ¿Oyó eso? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero ¿de qué ovejas se está hablando? De las ovejas que tienen la capacidad de oír la voz de su pastor. Y estoy hablando del pastor celestial. Pero ¿cómo es que tienen esa capacidad? Porque el Señor los unge con la sangre de su sacrificio, para que dejes de oír, mire hermano, para que deje de oír las cosas que no sirven, para que dejemos de oír, mire, para que dejemos de oír murmuraciones, para que dejemos de oír chismes, para que dejemos de oír música mundana. Míreme para acá, por favor. ¿Qué oye cuando se pone esas cositas aquí adentro? Y como nadie lo oye, va. Oye, están tan bien hechas, tan capacidades que tienen los audífonos. Oye, hermano, que la gente esté en su mundo y nadie oye. ¿Pero qué están oyendo? ¿Qué están oyendo? Pero no le hago. Por eso es que me lo pongo, para que nadie lo oiga. Sí, pero es que Dios quiere que oiga su voz, no otra cosa. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Se ha dado cuenta? El día de ayer, nada menos, estuve oyendo un anuncio, un consejo por las noticias diciendo que tuvieran cuidado las personas que caminan cuando tienen audífonos, porque han habido accidentes, porque no oyen ruido, no oyen señales, no oyen pitos, no oyen carros venir, y han habido tantos accidentes. ¿Por qué? Porque van idos, hermanos, van idos. Otros con el celular se han ido en hoyos, se han pegado en postes, porque van así. Miren, ¿cuántos accidentes de carros han habido porque va texteando la gente? Está mal, está dañando. Pero veámoslo desde el ángulo espiritual. Si usted no oye la voz, si no aprende a oír la voz de Dios, ¿la voz de quién va a oír? Le aseguro que es más fácil oír la voz del diablo que la voz de Dios. Porque la voz del diablo no se requiere santidad para oírla. La voz del diablo no se necesita consagración. La voz del diablo no necesita santidad, no necesita búsqueda, no necesita un corazón sincero. No, el diablo habla de todos modos, ha de ser chismoso, chambroso y un montón de cosas. Ha de hablar hasta por los codos. Y no necesita que usted y yo no nos santifiquemos para hablar. Pero Dios sí. Dios sí. Dios habla al que ya roció con su sangre su oído derecho. Aleluya. ¿Cuántos quisieran que el Señor nos rocíe con su sangre? Hoy vamos a orar para eso. Hoy vamos a orar para decirle: Señor, voy a quitarme lo que ando oyendo del diablo y voy a empezar a oír tu voz. Mire pues, sigamos un poquito más. Pero dice también para que se ungía la mano, el dedo de la mano derecha, para obrar bien. Un día que Jesús hablaba con los fariseos,
y les dijo que ellos eran del padre el diablo, les dijo, porque ellos decían que eran hijos de Abraham. Y le reclamaron a Dios: ¿y tú cómo dices que nosotros no somos hijos de Abraham? Nosotros somos hijos de Abraham, venimos del linaje de Abraham, le dijeron. Pero Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Pero ustedes hacen las obras de vuestro padre el diablo. Eso les dijo. Entonces quiere decir que para hacer las obras de Dios necesitamos ser consagrados por Dios. Necesitamos ser hijos de Dios, pero también necesitamos que unja espiritualmente, que unja con su sangre nuestras manos, que nuestras manos infértiles, que nuestras manos que no servían para cosas buenas, sirvan para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nuestras obras sean buenas. Y dice: ungían el dedo del pie derecho para caminar en la senda. Dice la escritura que si alguno de ustedes me ama, el que me ama, ¿qué dice, hermano? Mi palabra guardará. Ese es el camino del Señor. El que me ama, mi palabra guardará. Quiere decir que nosotros como hijos de Dios o como sacerdotes necesitamos ser ungidos con el aceite de Dios, pero también tenemos que ser rociados con la sangre de Cristo, para que nuestro ir, nuestro obrar y nuestro caminar sea conforme al propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso si se anima. Ahora, Hebreos 8:10, voy a ir terminando. Hebreos 8:10 dice: por lo cual este es el pacto que haré en la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Mire, ese es el nuevo pacto que Dios ha hecho con el hombre. Para terminar, hay un texto en Levíticos 8, 26 y 27, que era la última parte de la ceremonia y tenía que ver con los panes de la canastilla. ¿Qué simbolizan eso? Levítico 8, 26 dice: y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre, y la puso con la grosura y con la espaldilla derecha, y lo puso todo, ¿a dónde, hermano? En las manos de Aarón y las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. La canastilla de pan sin levadura simboliza la provisión que Dios da a tu vida. Tú puedes caminar en esta vida buscando tu propia provisión, pero tu provisión ya está en las manos de Dios. Lo que necesitas es tomarla tú, y Dios se las da a los sacerdotes consagrados, a los sacerdotes santificados. A ellos les da Dios el pan de la canastilla, simbolizando la provisión de Dios para su pueblo, para su vida. No era solo para el sacerdote. Ese pan representaba el alimento espiritual, la comida espiritual para él, pero él se la daba también al pueblo del Señor espiritualmente. Recuerda que habían 12 panes en el lugar santo. Habían 12 panes de la proposición que simbolizaban la provisión de Dios para el pueblo del Señor. Hermano, a veces nosotros nos matamos y nos quebramos los dedos buscando provisión, cuando en realidad tu provisión está en Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dele un fuerte aplauso al Señor.
Tu provisión está en Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Permite que Dios te consagre, te santifique, y Él va a entregar en tus manos. Dice que entregó en las manos del sacerdote el pan. Hasta iban costillas ahí del becerro y del sacrificio. Esa es la provisión. ¿Cuánto de nosotros, hermano, a veces andamos detrás y que cómo voy a hacer para pagar y cómo voy a hacer para esto? No, su vida está en las manos de Dios. Usted no depende de lo malo o de lo bueno que está la economía. Usted depende del Dios que hizo el cielo y la tierra. Cuando aprendemos eso, hermano, mire, vamos a dejar de andar angustiados sabiendo que el Dios que proveyó desde el tiempo de Adán sigue proveyendo hasta el día de hoy, porque Él es Dios justo, Él es Dios bueno y Padre eterno que suple las necesidades de su pueblo. Aleluya. ¿Será necesario que usted y yo como sacerdote nos consagremos al Señor? Yo creo que sí. Nos va a ir bien si nos consagramos. Y estoy diciendo, nos va a ir bien en el buen sentido bíblico. No que todas las cosas le salgan bien. No, nos va a ir bien porque no nos vamos a desviar del camino. Nos va a ir bien porque siempre vamos a estar bajo la sombra de Dios. Nos va a ir bien porque aunque vengan las pruebas, el Señor será nuestro escudo y nuestro protector. Nos va a ir bien porque aún las cosas que hagamos mal o que el diablo haga mal en nuestra contra, la Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, vamos a orar. El tiempo se me escapó, pero vamos a presentar nuestra vida hoy como sacerdotes de Dios. Pidámosle al Señor que usted y yo podamos ser consagrados para el Señor. Aarón fue apartado para Dios. Dios quiere que usted sea apartado para el Señor. Cierra tus ojos un momento. Aleluya. Cierra tus ojos un momento. Y mientras las notas suenan, yo le voy a invitar a que usted reflexione esta noche en la palabra que hemos oído. Necesitamos ser ungidos del Espíritu. Necesitamos ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y necesitamos recibir el pan de la provisión para poder oficiar en nuestra casa. Si eres sacerdote y eres padre, necesitas provisión para tu casa. Y Dios lo tiene en sus manos. Aleluya. Mientras esas notas suenan, yo quiero hacer un llamado especial esta noche. Quiero invitar a aquellos que le quieren decir al Señor: Señor, yo necesito ser ungido y yo necesito ser rociado por tu sangre. Yo voy a invitarles a que se vengan aquí adelante conmigo, guardando cierta distancia y de pie mejor. Véngase a decirle a Dios: aquí estoy, Señor. Yo necesito ser ungido por tu Espíritu. Aleluya. Véngase hasta adelante y deje el espacio libre en el pasillo para que puedan venir los hermanos. Aleluya. A ti entrar en tu presencia y
Oh, somos llamados a adorar a Dios. Somos llamados a hacer Revélanos, alabanza de su gloria. deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Señor. Si usted ama la presencia de Dios, hoy es un buen momento para decirle: Estás sentado en el trono, que vive para siempre y siempre. Sea la gloria. Dele la gloria a Dios esta noche. La honra y el poder. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria. Sea la honra y el poder. Estás sentado en el trono. Oh sí, Señor. Que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Y quiero conocer. Si usted quiere conocer más a Dios, hoy es un buen momento. Cada día Hoy es un buen momento para decírselo. Entrar en tu presencia y adorar. Oh sí, Señor, adorarte a ti. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, Sea la gloria, sea la honra y una vez más, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Levanta tus manos un momento al Señor. Y así con tus manos levantadas, con tus propias palabras, porque tú eres sacerdote de Dios. Recuerda, tú eres sacerdote de Dios. Fuiste llamado para ser sacerdote de Dios. Así con tu corazón empieza a decirle lo que tú anhelas de Él. Dile: Señor, aquí está mi vida. Señor, quiero consagrarme. Quiero buscar tu presencia. Anhelo, Señor, servirte. Unge mi cabeza con aceite. Unge mi cabeza con aceite. Aleluya. Oh, sí, Señor. Deja que Dios se mueva.
Que Dios se mueva esta noche ahí donde estás. Que el Espíritu de Dios venga sobre ti. Hoy no necesitas un aceite físico. Hoy necesitas el aceite que viene del Espíritu. Hoy necesitas la unción que viene del Espíritu. Y solo Él puede ungirte. Solo Él puede llenarte. Solo Él puede derramar de su presencia. Solo Él puede derramar en el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo, llena esta noche, llena con tu presencia, llena con tu espíritu. Abre tu corazón, hermano. Abre tu corazón y deja llenarte del Espíritu. Allá en las sillas, deja que el Espíritu de Dios se mueva. Que el Espíritu de Dios fluya. Él se está moviendo. Él está fluyendo. Él fluye. Su Espíritu fluye. Su Espíritu llena. Su Espíritu se derrama. Oh, Rabacata, Rebaquenta, Ramazoja. Y Remamaira, Bababa, Soquendo. Si hablas lenguas, habla lenguas esta noche. Si hablas lenguas, habla lenguas. Abre tu boca y el Espíritu se encargará de llenarla. Llénanos, Señor. Oh, Ramaira Masotera, Mamamazo. Y Remamaira Maraquendo. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú. Hay fluir de Dios. Y a los que creen, de su interior correrán como ríos de agua viva. Fluyan esos ríos. Para ti, Señor. Llénanos. Fluyan esos ríos de agua viva. Fluye, Señor, con tu Espíritu. Oh, aleluya. Aleluya. Oh, sí, Señor. Oh, Ramay, Ramazo. Señor, ministra tu unción. Llena, Señor, a tu pueblo con una unción fresca. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Quieres poner tu mano sobre tu oreja derecha? ¿Quieres ponerla? Pon tu mano sobre la oreja derecha. Y dile, Señor, rocíame con tu sangre. Rocíame con tu sangre. Iramaira babaso kenda. Y remosto que te ramaira que te dé más paz. Señor, limpia los oídos para que puedan oírte a ti nada más, Señor. Para que podamos desechar lo malo, para que podamos desechar lo que no edifica, lo que no nos sirve, lo que no nos alimenta. Señor, limpia nuestros oídos, rocíalos con tu sangre preciosa, y lávanos, límpianos, para que podamos oír tu voz. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, sean limpiados y destapados tus oídos espirituales.
para que puedas oír la voz del Señor, para que puedas obrar en el Señor, para que puedas caminar en la senda de justicia. Padre, ministra, rocía con tu sangre preciosa. Santifícanos, conságranos para ti, Señor. Somos sacerdotes del Dios Altísimo y a ti queremos servir, a ti queremos honrar, a ti y solo a ti queremos exaltar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sea hecho, Señor, a través de tu Espíritu. Seas tú obrando en la vida de tu pueblo, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Ahora tómate un momento para darle gracias. Tómate un momento para decirle: Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor. A ti levantamos la gloria y la honra. Al que está sentado en su trono, a Él sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Te exaltamos, Señor. Señor, enséñanos a exaltarte y adorarte en todo momento. Enséñanos a caminar en tu santidad. Bendice a tu pueblo, Señor, para que se cumpla lo que está escrito en tu palabra. Nos rescataste, Señor, y nos has hecho un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por el Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A ti damos gloria y honra en el nombre de Jesucristo. Le damos un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor.